Riesgos de invertir en CETES. ¿Se puede perder dinero? Los inversionistas principiantes suelen sentirse atraídos a invertir en CETES y deuda gubernamental porque estos instrumentos son percibidos como opciones seguras y de bajo riesgo. Al ser emitidos por el gobierno, existe la creencia de que hay una mayor probabilidad de recuperar el dinero invertido junto con un rendimiento fijo, lo que brinda seguridad y estabilidad en comparación con otros activos más volátiles como las acciones. Pero déjame preguntarte algo. ¿Serías capaz de dejar una cartera llena de dinero en la Cámara de Diputados o Senadores por 90 días, un año o 10 años y esperar que al regresar a buscarla la encontraras tal cual la dejaste? Quizás sea una pregunta rara, pero mi intención es ponerte a pensar en la honestidad de las personas a las que les estás prestando tu dinero cuando inviertes en CETES o cualquier forma de deuda de gobierno. Los gobiernos, a través de las leyes, han elevado su deuda a estatus de infalible. Pero ¿qué me dirías si te digo que la deuda soberana, a través de la historia, nos ha mostrado que es uno de los activos más peligrosos? En este video te voy a decir por qué. Pero antes, si eres nuevo en el canal, me llamo Banjavi, soy un asesor financiero independiente, certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas, también llamadas teorías de conspiración, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero, a encontrar autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permitan vivir de manera más libre y protegido o protegida de posibles manipulaciones externas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. Invertir en deuda gubernamental como CETES o bonos soberanos se percibe tradicionalmente como una opción segura debido al respaldo del gobierno emisor. Sin embargo, es crucial entender que estos instrumentos no están exentos de riesgos. La deuda soberana es, en esencia, una promesa de pago por parte del gobierno, pero no está garantizada por activos específicos. Por ejemplo, si comparas deuda corporativa en lugar de deuda gubernamental y la empresa se va a la bancarrota, se comienza un proceso de liquidación de las cosas que tiene la empresa y con eso se paga a las personas a las que se les debe dinero. En cambio, si un gobierno se va a la bancarrota, no existe ningún tipo de mecanismo para que recuperes tu dinero. A menos de que quizás tengas un ejército estacionado por ahí y puedas marchar al Palacio Nacional para llevarte algunas cosas que puedan cubrir lo que les prestaste. El mayor riesgo es que, en situaciones de crisis económica o financiera, un gobierno puede enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo que podría llevar a impagos o reestructuraciones de la deuda. Además, la confianza en la capacidad de un gobierno para gestionar su deuda es fundamental. Cuando esta confianza se deteriora, los inversionistas pueden exigir mayores rendimientos para compensar el riesgo percibido, lo que incrementa los costos de financiamiento para el país y puede agravar la situación económica. Por lo tanto, aunque la deuda gubernamental suele considerarse una inversión de bajo riesgo, es esencial que los inversionistas evalúen cuidadosamente la salud fiscal y la estabilidad económica del país emisor antes de invertir, reconociendo que, en última instancia, la deuda soberana no está respaldada por garantías específicas y está sujeta a riesgos que te pueden dejar sin tu dinero. Para documentar todas las veces que un gobierno ha incumplido el pago de sus deudas y ha colapsado, necesitaríamos un libro tamaño enciclopedia completo. Giovanni de Medici vivió de 1360 a 1429 y fue el fundador de una de las familias de banqueros más famosas de la historia. Él podría ser considerado el padre de la banca y hace 600 años él ya conocía muy bien el problema. Giovanni desde el principio adoptó una política de no prestarle al gobierno porque incluso entonces los soberanos de Europa ya habían incumplido el pago de sus deudas con todos y cada uno de los bancos italianos de la época. Esta política la podemos encontrar en los estatutos de su banco. Cito: tratar lo menos posible con la corte del duque de Burgundy y otros príncipes y lords, especialmente en otorgar créditos y prestarles dinero, porque involucra más riesgo que ganancia. El texto continúa y nos dice que los Medici no querían prestarle a los príncipes de Europa simplemente porque no hay forma de cobrar la deuda de un soberano. Repito, ¿tienes un ejército estacionado por ahí listo para ir a cobrar tus cuentas? El texto nos advierte que a muchos comerciantes les ha ido mal de esta forma y que nuestros padres siempre han sido cuidadosos con estas implicaciones y se han apartado, a menos de que sea cuestión de una pequeña suma prestada para hacer o mantener amistades. Digamos que más que una inversión lo veía como el costo de hacer negocios. Pero ahí lo tienes, hace 600 años Giovanni te pudo haber dicho que no vas a recibir una pensión y que el dinero que le prestaste al gobierno para retirarte cuando no puedas trabajar más está condenados. Otros ejemplos más recientes son, en 1926 el gobierno de Italia realizó una conversión forzosa. Básicamente cambiaron la fecha de maduración de sus bonos de un día para otro. O sea, imagínate que tienes un bono de 90 días y de la nada te lo cambian por un bono a 10 años. Después, en 1934, lo volvieron a hacer. También está la vez cuando la ciudad de Detroit suspendió el pago de sus deudas de 1937 hasta 1963.
Nada más tuviste que esperar 30 años para ver tu dinero otra vez. A esas alturas la inflación ya había terminado de devaluar la deuda y las personas que prestaron su dinero recibieron centavos. ¿Pero qué crees? Hoy en día Detroit presume ser una ciudad que nunca ha incumplido el pago de sus deudas. Menos mal. En 1931 Gran Bretaña entró en una moratoria en el pago de sus deudas que duró años. ¿O qué tal la vez que cambiaron su deuda por consoles? Los consoles son un bono sin fecha de madurez y que pagan de por vida. O sea, es un bono que no te regresa el dinero que les prestaste, solo te paga un interés que va volviéndose insignificante con el paso del tiempo. ¿O qué tal la reestructuración de Grecia que obligó a los inversionistas a tomar pérdidas? Todos los ejemplos anteriores, bancarrota o incumplimiento, suspensión, moratoria o conversión forzosa, todos son lo mismo. Una crisis en las finanzas públicas en la que tú como inversionista pierdes todo tu dinero. Las razones por las que el día de hoy hay una crisis en las finanzas públicas que te puede afectar si no te preparas es porque en 2014 Europa redujo las tasas de interés a niveles negativos con la intención de estimular la economía y evitar la deflación. Esta medida buscaba incentivar el gasto y la inversión al hacer menos atractivos los ahorros. Sin embargo, al disminuir las tasas de interés, los gobiernos se volvieron locos y tomaron prestado todo lo que pudieron con la excusa de que no les costaba nada endeudarse. Corte al día de hoy y las tasas de interés han subido y las deudas de los gobiernos se han multiplicado extraordinariamente. En 2024 Estados Unidos destinó más recursos al pago de los intereses de su deuda que al gasto en defensa. ¿Oíste bien? Solo en los intereses. Según proyecciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, en febrero de 2024, los pagos de los intereses alcanzaron aproximadamente 870 mil millones de dólares, superando los 822 mil millones asignados a los gastos militares. Este fenómeno es significativo ya que es la primera vez desde al menos 1940 que los pagos de intereses exceden el gasto en defensa, reflejando el creciente peso de la deuda pública. La otra cara de la moneda que está empujando a la economía mundial al vacío es el hecho de que cuando las tasas de interés suben, el valor de la deuda gubernamental existente baja porque los nuevos bonos se emiten con tasas más altas, lo que los hace más atractivos para los inversionistas. Esto ocurre porque los inversionistas pueden obtener mayores rendimientos con los bonos nuevos que tienen tasas más altas, haciendo que los bonos antiguos con tasas más bajas pierdan valor en el mercado. La fórmula con la que el mercado calcula esto se llama valor presente. No es mi intención entrar al detalle, pero quiero que veas que es un proceso que pasa automáticamente y se evalúa en los mercados. Entonces, si tienes un bono antiguo con una tasa de interés más baja, su valor en el mercado secundario disminuye porque los inversionistas pueden obtener una mejor oferta si compran los bonos nuevos que ofrecen mejores rendimientos. Ahora piensa en lo siguiente. Si las reservas de los bancos comerciales, los fondos para el retiro, las pensiones y prácticamente todas las estructuras de seguridad social que existen en el mundo dependen de la deuda del gobierno, ¿qué crees que le haya pasado a todo ese dinero con el aumento de las tasas de interés? Exactamente, perdieron valor. Por eso hubo muchos bancos en el mundo y muchos gobiernos que se han ido a la bancarrota. En México, en 2020, la Secretaría de Hacienda revocó la licencia de Banco de Ahorro FAMSA debido a incumplimientos en los límites de capitalización. No es que se haya retirado ese dinero, es que perdió valor con el aumento de las tasas. El 10 de marzo de 2023, Silicon Valley Bank colapsó y fue intervenido por reguladores debido a una corrida bancaria que lo dejó insolvente. Sus clientes retiraron su dinero al ver que las reservas del banco eran muy bajas. Una vez más, no es que las hayan usado, fue un ajuste contable normal que sucede cuando las tasas de interés suben. Y el 12 de marzo de 2023, Signature Bank fue cerrado por reguladores tras una ola de retiros que comprometió su estabilidad financiera. Exactamente la misma situación que la anterior. Fue un contagio por la pérdida de confianza en el sistema. En cuanto a gobiernos, varios gobiernos entraron en crisis. En marzo de 2022, Puerto Rico tuvo que reestructurar su deuda. En abril, en Pakistán hubo un golpe de Estado alimentado por la crisis en las finanzas públicas y en mayo Sri Lanka colapsó totalmente. Pero los dos casos que podrían empujar al mundo por la borda son Japón y Europa. Pero esa es otra historia. Cuéntame en los comentarios si quieres saber por qué. Entonces, ahora sabes por qué la percepción de que los CETES y la deuda de gobierno son infalibles es errónea. Invertir en CETES y deuda gubernamental no es una opción completamente segura. Si bien la ortodoxia suele considerar que estos instrumentos son de bajo riesgo, la deuda soberana, como los CETES, no está garantizada por activos específicos, lo que significa que no se puede recuperar el dinero en caso de que el gobierno se declare en quiebra. A lo largo de la historia, muchos gobiernos han incumplido el pago de sus deudas, lo que ha llevado a reestructuraciones, conversiones forzosas e incluso a la pérdida total de fondos por parte de los inversionistas. También ahora sabes que la crisis en las finanzas públicas se ha agravado en los últimos años, especialmente a causa de la reducción de las tasas de interés en 2014 a negativo, que incentivó a los gobiernos a endeudarse más. Con el aumento de las tasas de interés, la deuda soberana pierde valor, afectando negativamente a los fondos de pensiones, a los bancos y a los gobiernos.
La lección más importante es que sepas que a veces, igual que cuando se infla una burbuja en la bolsa de valores y en el sector privado, a veces la burbuja se infla en el gobierno. La deuda soberana, aunque parece una inversión segura, está expuesta a riesgos significativos. Muchos inversionistas minoristas son atraídos a este mercado por la promesa de seguridad, pero pueden estar tomando más riesgo del que están dispuestos a soportar por rendimientos menores. Entonces, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, checa los links en la descripción para obtener más recursos gratis para invertir de manera segura tomando en cuenta la crisis en las finanzas públicas. Y recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.